99.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Estamos iniciando en punto como solemos hacerlo, aquí por la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y también por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo en tiempo real los contenidos que generamos con nuestros invitados en más de 700 programas que ya tenemos al aire. El día de hoy, con una emisión especial de Red Democrática, edición Voces del Mundo, normalmente los miércoles, esta semana el jueves, porque queremos hacer un análisis especial. Tenemos invitados especiales, como siempre, nuestro compañero de tertulias, don Jorge Padilla, ya listo y preparado después de surcar cielos latinoamericanos la semana pasada. Hoy estamos listos ya para retomar análisis del contexto nacional e internacional con la agudeza que siempre caracteriza. Y también, como pueden ver en plataformas digitales, tenemos allá a nuestro invitado de fondo, don Juan José Lao Martín, costarricense, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Comunitario Europeo y Derecho Internacional de la Universidad de Ámsterdam, un docente de varias universidades de Costa Rica con amplia experiencia en diferentes campos del derecho internacional público, derecho diplomático, relaciones internacionales, y con él vamos a profundizar algunos pormenores que se comenta, pero no se profundiza en todo este contexto internacional del conflicto bélico en Medio Oriente y que cada vez que sucede pasa igual, tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos condicionantes y no pasamos de la tertulia. Y en esta ocasión con nuestro invitado queremos ir más allá, queremos explorar más profundamente el tema sobre implicaciones de este conflicto y de este tipo de conflictos para la realidad nacional, porque ahí es donde tiene implicación directa con el quehacer personal, social, colectivo, nacional con el cual tenemos que lidiar y que queramos o no tiene efectos directos, por no decir directísimos, en el diario vivir. Don Jorge Padilla, bienvenido. Me debe un presente de allá de lo que recogió en tierras de Sudamérica, pero después hablamos de eso. Bienvenido, don Jorge. Hola John, qué gusto saludarte nuevamente. Una pausita de un par de semanas que tuvimos, así que agradecido de estar también por acá y feliz de compartir, además como siempre, con nuestras personalidades, invitados especiales. Hoy me honra mucho, además, compartir este espacio en alguien a quien conozco desde hace más de 25 años y le tengo un cariño muy especial, además, por cruces y aventuras de la vida, el doctor Juan José Olao Martín. Muy apreciado, querido Johnny, por estar en este espacio y sobre todo porque Mm. las visiones de las que queremos tratar el día de hoy, como siempre yo hago un contexto general, Johnny, entonces voy introduciendo el tema, pero eh, en Costa Rica tenemos profesionales de altísima calidad en diferentes materias, casi que en todas, realmente somos un país muy bendecido en eso. Em, y el doctor Lao Martín es pues verdaderamente un referente en asuntos asociados a lo que tiene que ver con energía, con los biocombustibles, con la generación de alternativas energéticas a partir del uso de desechos sólidos, etcétera. Y bueno, ya él nos contará mucho de su experiencia, pero realmente es una fortuna tener a personas como él y su equipo de trabajo que tienen tantos años de trabajar
pues básicamente lo que a mucha gente le estorba o lo que mucha gente no sabe qué hacer con ello, una visión muy de avanzada realmente que es la producción de los combustibles o de las energías a partir de los desechos, ¿no? O biocombustibles, ¿no? ¿Y por qué hay que hablar de esto? Bueno, porque precisamente, como bien decías, John, estamos en un contexto donde yo no sé qué tanto se está hablando de esto en Costa Rica a nivel central, a nivel de las instituciones, pero estamos a las puertas de una posible crisis energética sin precedentes, ¿no? Y cuando digo crisis energética, no es de que nos van a bajar el switch de la luz, sino de cuestiones mucho más estructurales, lo que moviliza al mundo, ¿no? Los hidrocarburos, el petróleo, la gasolina, el gas, el diésel, ¿no? Y todo esto tiene que ver precisamente con algo que nos es tremendamente lejano, pero tremendamente cotidiano, que es el conflicto que se ha desatado desde finales de febrero allá en el Golfo Pérsico, específicamente entre Israel, Estados Unidos e Irán. No vamos a hacer un análisis de quién está ganando la guerra, eso realmente es muy incierto. No vamos a hacer un análisis de los procesos de negociación que se están llevando adelante, sino más bien empezar a comentar a partir de algunos datos de lo que podría estar sucediendo en un muy corto plazo. Hablamos de 2 a 3 meses con relación a lo que ya sucedió, con relación a las medidas que ya tomaron estas grandes potencias que están en el conflicto y que efectivamente van a impactar directamente. El conflicto en Irán tiene un impacto geopolítico y el principal manifestador de ese impacto es el cierre del estrecho de Hormuz. Este conflicto que se ha desatado desde finales de febrero ha provocado el mayor shock energético global en décadas, Johnny. El estrecho de Hormuz, tenemos que recordarlo, por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, gran parte del gas, gran parte de fertilizantes. En momentos ha estado absolutamente bloqueado por Irán, ahora es Estados Unidos el que dice que lo va a bloquear. Ha habido una dinámica fuertísima con la Unión Europea de si aportan o no aportan en la solución. Europa se ha desmarcado, de hecho, ese no es mi conflicto. Ellos tienen reservas de gas, de petróleo y también, ni qué decir, China, la India, y que tiene además como gran, digamos, impacto la ruptura de las cadenas globales de energía, fertilizantes y transportes. ¿Pero esto en qué se ha traducido? Bueno, en que hemos tenido una varianza en los precios del petróleo, en los combustibles, que ha sido pues verdaderamente una locura. Hemos llegado a precios máximos en casi 20 años, hasta $126 el barril, llegando a superar esta cifra. En el petróleo Brent, como se le llama a esta medición de precio, y actualmente ronda los 114, $116, donde ha habido pues ligeras correcciones de acuerdo a los mensajes que llegan, ¿no? Si el presidente Trump dice vamos por una negociación, el petróleo baja; si dice vamos a cerrarlo todo, el petróleo se vuelve a ir, ¿no? En términos porcentuales, solo en Europa se menciona que el precio del combustible ha subido en un promedio de 14% en tan solo pocas semanas. Hay algunos países en los cuales el precio ha subido un 20% con relación a los precios de febrero, ¿no? Y esto abre la puerta para riesgos de escasez en algunos mercados. Hay una presión inflacionaria inmediata. La gasolina y el diésel, pues, evidentemente es mucho más caro. Vean lo que está pasando allá aquí en Costa Rica. Pero también hay un impacto macroeconómico global. El Banco Central Europeo ya advierte que la inflación se va a disparar, que el crecimiento va a ser casi nulo, que hay incluso riesgos de estanflación. Y ya pues en esta parte del mundo, en Europa, son más de 13.000 millones de euros extras lo que se está destinando para importar combustibles de otros mercados, ¿no? Así que el riesgo de una recesión técnica en el 2026, como le llaman los economistas, es no solamente continuo, sino cada vez mayor. Por otra parte, y pensemos ya en lo que va aterrizando en nuestro terruño, ¿no? El impacto en la agricultura ha sido brutal. El estrecho también, o por el estrecho de Hormuz también se transporta la gran cantidad de oferta mundial de urea, de azufre como fertilizantes claves, insumos agrícolas de primera necesidad. Esto implica que la subida de los precios de fertilizantes está de una manera descontrolada, el coste de producción agrícola va a aumentar, hay una presión sobre los precios de alimentos de carácter global y de nueva cuenta es uno de los sectores en los cuales podemos ver
un impacto brutal, ¿no? Los alimentos más caros para los próximos meses como un efecto retrasado es algo que ya se proyecta aún con los problemas que venimos arrastrando. En aviación, el combustible de aviación, el llamado jet fuel, también está subiendo, en algunos casos más del doble. Esto impacta el aumento de los costos operativos, el riesgo de cancelaciones o reducciones de vuelo. Incluso leía, me parece ayer o antier, que las aerolíneas de bajo costo de las grandes cadenas como Lufthansa, KLM, Air France, de Iberia, etcétera, están cancelando vuelos para los próximos meses, incluso entendiendo de que para el verano europeo, que es de altísima demanda turística, se espera un estancamiento tremendo, ¿no? El impacto en los transportes, en las cadenas logísticas, el transporte marítimo terrestre, el comercio global, se van a empezar a dar retrasos, aumentos de costes logísticos. Incluso John y Johnny, ya estábamos viendo un gran impacto en materia de seguros. Las grandes aseguradoras mundiales no están poniéndosela fácil a todas aquellas grandes empresas que transportan mercancías por el Estrecho de Hormuz precisamente por el riesgo del minado que Irán amenazó con que iba a ejecutar, y luego Estados Unidos también con las acciones de cierre y de incautación de petroleros que pasen sin autorización. ¿Qué están haciendo los países? Europa principalmente está dando algunas respuestas. En materia de ayuda económica, Europa ya está planificando y está ejecutando compensaciones de hasta el 70%. Oigan bien, hasta el 70% del coste extra de los combustibles para la agricultura, para la pesca, para el transporte diario y para las industrias intensivas en energía. Por otra parte, está promoviendo flexibilizaciones regulatorias que ha llevado a simplificaciones para acceder a ayudas y con subvenciones de hasta 50.000 euros por empresa. Está rediseñando la estrategia energética, la aceleración en la electrificación, en energías renovables, la reducción de la dependencia externa, que en este momento es uno de los grandes asuntos. Y en política monetaria, el Banco Central Europeo mantiene tipos, pero también alerta de subidas futuras por posibles inflaciones. Son más de 120 medidas distintas las que cada país ha ido tomando de una forma más o menos coordinada en el ámbito comunitario de la Unión Europea, pero eso yo no lo escucho acá, o no sé si ustedes lo escuchan acá en Centroamérica, pero básicamente los procesos de mitigación o van a tomarnos muy tarde o van a tomarnos verdaderamente desprevenidos, ¿no? Efectos sociales que pueda tener esto de las subidas de los combustibles, de la subida de los alimentos, pues evidentemente va a ser una presión social donde los subsidios para evitar estallidos sociales podrían ser algún tipo de respuesta, incluso la reducción de los impuestos a algunos combustibles, sobre todo a gasolina y diésel, que mueven tanto el sector productivo, una eliminación parcial de cargas fiscales energéticas, que podrían ser medidas rápidas pero costosas para el Estado. Y acá, por ejemplo, destaco lo que ha hecho Brasil y lo que ha hecho México. Brasil ha empezado una reducción de impuestos al biodiesel y al combustible. México está dando algún tipo de descuentos fiscales. Y aquí, ya para escuchar a Johnny, el uso de reservas estratégicas y el control del mercado. Casi todos nuestros países, digamos a nivel global, se están preparando con medidas más estructurales para liberación de reservas de petróleo y gas para los productores, mejorar el control o la fiscalización de los precios y garantizar el abastecimiento interno. Escuchaba en estos días un podcast en México de que México tendría alrededor de más o menos 90 días de reservas de gas en caso que le cierren la llave. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es la capacidad de reserva que tendría un país como Costa Rica, ¿no? Aquí aproximadamente, según los datos del Banco Central y de Recope, son 50.000 barriles diarios lo que se consume. Pero ¿tiene Costa Rica la capacidad para tener pues una forma de mitigar este tipo de impactos a través de las reservas que tenga Recope? Entiendo que son de 40 a 60 días lo que tendría Recope como reservas de combustibles, entendiendo que nuestros hidrocarburos o nuestra dependencia del petróleo no viene directamente del Golfo Pérsico, sino más bien del Golfo de México, pero
2 más 2 es 4, gente, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos dice, no le vamos a vender más a los que le vendemos para priorizar nuestro consumo porque se nos cerró la llave allá y nosotros quedamos manos arriba? Ese es el panorama que tenemos en un conflicto que parece que es lejísimos, pero que en términos de tiempo es una bomba de tiempo, John. Así es, Jorge, un muy detallado y pormenorizado esquema el que presentas. Y don Juan José, menudo escenario el que se le enfrenta a Costa Rica. ¿Cómo lo ve usted y cómo, después de semejante análisis, cómo lo percibe y cómo lo vive? ¿Cómo no? Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y con todo el público oyente. Costa Rica ha sido siempre un país tomador, lo que llaman los economistas, tomador de precios. Ujú. Entonces, Costa Rica no es un país que produce ni biocombustibles en estos momentos, como lo quiere don Jorge, ni tampoco produce combustibles fósiles. Entonces, lo que tiene que hacer el país es simplemente comprar lo que haya en el mercado. Y esto es un problema de una dependencia 100% total. O sea, aquí no hay, aquí o se compra de afuera o no hay petróleo, no hay combustibles, no hay energía. Lo que sí es importante es que, por otro lado, en cuanto a energía eléctrica, es un país que es casi 98, 99% autosuficiente y sobre todo con energías renovables como es la parte hidráulica. Pero hoy en día Costa Rica ha estado todo históricamente siendo un país importador de productos de petróleo. Ahora, tomando en cuenta lo que sugiere don Jorge, los biocombustibles en Costa Rica es un tema que se comenzó a tratar sobre todo a partir del 2007, al finalizar la administración de don Oscar, segunda administración de don Oscar Arias Sánchez, se hizo un reglamento, pero se le otorgó a Recope todas las posibles facultades y todas las posibles alternativas de producción, convirtiendo supuestamente a Recope en un ente productor, en un ente director, gestor, administrador y distribuidor de biocombustibles. Al día de hoy, la importación de biocombustibles y consumo de biocombustible en Costa Rica en escala importante nacional no existe. Tampoco existe, por ejemplo, lo que se llaman controles de calidad. No hay registro de qué calidad deberían ser los biocombustibles. Ni existe ninguna normativa, inclusive no existe un precio para los biocombustibles en estos momentos. Entonces, se trata de un tema totalmente nuevo, un tema totalmente al margen de todo, ¿verdad? Que hay que comenzar de cero. Ese es el punto, don Jonathan. Don José, en este empezar de cero, ¿no nos agarró ya muy tarde en medio de esta circunstancia y de esta coyuntura? Sí, claro que sí. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. El producir biocombustibles a nivel nacional tampoco es la solución total. Es apenas una solución parcial que hay que verlo desde el punto de vista de qué representa esa producción. Digamos, si fuera posible convertir toda la basura del país que se produce a nivel de los 84 cantones, esa basura llamamos doméstica o municipal en biocombustibles, no llegamos siquiera tal vez a un 10% de las necesidades diarias de combustibles energéticos, sobre todo fósiles, del país. Entonces estamos hablando de un 90% a un 10%. Claro, y un 10% es mucho, es bastante, digamos. Pero lo más importante de los biocombustibles no es que ahorremos en la importación o no ahorremos en la importación, sino cuál es el elemento ambiental, el impacto ambiental que vamos a hacer cuando logremos introducir esos biocombustibles que en lugar de tener una matriz muy cargada de emisiones GEI, por dos razones. Primero, porque estamos produciendo una gran cantidad de emisiones
especialmente por el gas metano que está contenido, un 60 a un 65% de los gases que salen de los rellenos sanitarios, aquí llamados rellenos sanitarios, que realmente son vertederos, porque todo vertedero, llámesele relleno sanitario o llámesele vulgar botadero, todo es un vertedero que va a generar lo que llamamos el gas HEI, gas de efecto invernadero. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que se esté enviando el 98, 97, algunos dicen 97, otros dicen 98% de toda la basura que diariamente se produce en el país va a vertederos. Y entonces eso va a producir, según el cálculo de MINAE y del Instituto Meteorológico Nacional, va a producir el 18%, 17, 18% de todas las emisiones nacionales, HEI, vienen de los vertederos. ¿Qué hay que hacer? Evitar que ese material, que es el material orgánico y carbónico, llamémosle materia organocarbonada, llegue a los vertederos para que a su vez se siga generando más y más gases de efecto invernadero. Lo que tenemos que hacer es capturar esa materia y convertirla, procesarla, valorizarla, lo que llama la ley hoy en día HEET moderna, y hacer algo más, y eso es biocombustible. En el entendido que no vamos a producir más que un 10%. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, don Jorge y don Jonathan. No es el 100% que vamos a lograr, pero sí vamos a lograr que al menos se utilice de una manera más racional el material que estamos enviando a rellenos y a su vez produciendo un poquito de un biocombustible que es a su vez mucho mejor a la hora de mezclarlo con los combustibles fósiles. Eso es más o menos el esquema que el país debe seguir. Y Juan José, de la experiencia, yo sé que has trabajado décadas con esta materia. ¿Qué tecnología o qué invención, qué tan caro resulta trabajar en esta opción, pensémosla diversificadora para el tema energético? Digo, de buenas prácticas que tú has llevado adelante, y sé que no solamente las has hecho aquí en Costa Rica, sino también fuera, ¿qué, qué, 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 qué escenarios es el que nos podría esperar ahí? Porque me imagino que además de ello, esto va y además implica una nueva cultura del uso de los desechos y una nueva cultura desde la casa, los centros corporativos, etcétera, para poder tener un mejor aprovechamiento, una mayor eficacia a la hora de la selección de los desechos. Pero aún tomando en cuenta que es un 10%, que me parece que no es nada despreciable, la verdad, en un país como el nuestro, eh, de esas buenas prácticas, ¿ha habido la posibilidad de expandir esto a nivel centroamericano? ¿Hay una voluntad política regional? Porque en serio que cuando yo veo y analizo y trato de ver cuál es, por ejemplo, el plan que tiene el SICA para la mitigación energética en un contexto de crisis como el actual, pues me quedo en cero. Yo no veo esto en grandes foros internacionales tomándose, pues evidentemente algunos de una manera más aislada de otros. Entiendo además de que es difícil políticamente poner a hablar a los países del SICA, y ustedes lo saben mejor que yo. Pero de las buenas prácticas, Johnny, ¿qué tecnología o invención se ha desarrollado al respecto para hacer esto de un uso mucho más intensivo y capaz de maximizar, no sé, permíteme soñar, un 12, 15% a futuro? Sí hay tecnologías, obviamente. Las tecnologías son comparativamente más caras si se le compara con un vertedero. ¿Por qué hay vertederos a nivel mundial? Porque es la opción más barata que se dio, especialmente por dos razones. Una, porque es la más barata, costo por tonelada. Y segundo, porque después de la Segunda Guerra Mundial fue promovida extensamente por las Naciones Unidas como una solución especial, una solución necesaria que había que hacer, y sobre todo por el gobierno de Estados Unidos, porque fue exitoso lo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía un fin de esconderle al enemigo
el estado real de sus tropas. Entonces lo que se hacía era tapar y llegaba donde estaban las tropas, llegaba el aparato de los Estados Unidos, digamos, de la parte de la Armada, la parte de ingeniería de la Armada, y hacía un relleno, que es lo que se llama hoy en día un relleno, que era tapar y avanzar. Entonces, eso se probó que era la forma más eficiente de evitar la proliferación de lo que llamaban los sitios donde había simplemente la basura y se quemaba, crematorios. Ustedes recuerdan, tal vez no, pero los padres suyos y abuelos, en cada sitio en Costa Rica, en cada municipalidad, había un crematorio municipal. Y esos crematorios eran famosos porque siempre a la par de un crematorio estaban los cerdos de alguien. Entonces los cerdos se comían la basura orgánica y lo que no se comían los cerdos se quemaba. Y esto era una proliferación de problemas altísimo, problemas que se estaba dando. ¿Dónde? Entonces, debo decir que hoy en día hay tecnologías y son caras, pero son las más eficientes para lo que tenemos que entender es capturar la parte de carbono. La manera de capturar carbono es que no se vaya al relleno o al vertedero, que se pueda convertir mediante los procesos de valorización, o sea, aprovechamiento de esa parte orgánica para convertirlo en algo más productivo, que son los biocombustibles. También puede ser producir electricidad. Costa Rica no recomiendo producir la electricidad porque aquí hay un monopolio, que es el ICE, y el ICE tiene controlados los precios y va a decir a qué precio va a comprar y cuánto quiere comprar. Entonces, la alternativa que hay es realmente convertir ese material disponible hoy, y que nosotros calculamos que pueden haber unas de 5.000 a 7.000 toneladas métricas diarias que se están produciendo en el país y que van a algún lugar van a parar. Y la mayoría, pues evidentemente van a rellenos sanitarios, pero que al ser dispuestos en rellenos sanitarios va a generar un problema enorme, que es el problema de la contaminación HEI. Esto por una razón básica, porque si se puede uno poner a estudiar cuántos gases produce una tonelada. Modernamente se acepta, ¿verdad? Que es un asunto que se está aceptando actualmente en estudios realizados por la Escuela de Ingeniería, se llama John Paulson, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Harvard. Hicieron estudios sobre fotometría, midiendo satelitalmente cuáles eran las emisiones en los Estados Unidos de los rellenos sanitarios que habían. Llámese rellenos, llámese sanitarios, llámese como se le quiera, o vertederos. Todo vertedero va a producir esas emisiones de gas metano. Y se descubrió, Jorge, que en Estados Unidos al menos, las emisiones eran mucho mayores que las que realmente había aceptado la EPA de Estados Unidos. Entonces, hoy en día se puede decir, usando la metodología de Harvard, que una tonelada de basura depositada en un relleno va a producir el equivalente a 4.2 toneladas de CO2 equivalentes. Entonces, esto hay que pararlo. Ese es el problema. Y no solo es Costa Rica, sino es a nivel mundial. Entonces, el efecto es un efecto que se ha desplazado en todo el mundo por un asunto de costos, principalmente porque costo por tonelada es más barato disponerla en un sitio determinado, taparla y decir que ya todo pasó. Es muy difícil hoy en día, don Sergio y don Jonathan y don Jorge, es muy difícil hoy en día decir qué podemos hacer, cómo hacerlo, porque para hacerlo hay que realmente tener una conciencia nacional, que se va a hacer algo diferente. Sí, en las municipalidades donde se ha propuesto esto, sí hay una gran apertura. Lo que no quieren las municipalidades es más de lo mismo, que es esto que pretende hacer el Ministerio de Salud, de simplemente obligar de alguna manera
a forzar a las municipalidades a que por medio de una ley se cambie y que se tiene que aceptar un relleno en la comunidad que el Ministerio de Salud o quien sea el gestor del relleno lo imponga. Se hace aquí en Costa Rica porque mucha gente que se mete a resolver el problema de la basura se olvida de un principio básico, don Jorge, que se llama el principio NIMBY. El principio NIMBY es un principio sociológico que nació en los años 60 allá en Estados Unidos y especialmente en Europa, cuando se hacían grandes proyectos como proyectos de cementerios, hospitales, rellenos sanitarios, donde la gente le decían, mire, en su patio trasero, en su comunidad le vamos a hacer este proyectito. Y la gente reaccionaba violentamente. NIMBY significa, viene las not in my backyard. O sea, usted puede hacerlo todo en donde usted quiera, pero no en el patio de mi casa. Y esto es un principio donde usted va a ver que por el mal manejo, la mala planificación en Costa Rica, especialmente por la inercia que ha ejercido, y no lo digo este gobierno, sino la inercia que ha ejercido todos los gobiernos de atrás, ¿verdad? Porque ese mal viene hace 50 años. Yo hice un libro que se los puedo pasar con mucho gusto sobre la problemática de la basura en Costa Rica, donde realmente la basura se incrementa conforme se incrementa la población urbana. Claro. Y es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. O sea, en Costa Rica todo el mundo dice, mira, produzcamos menos basura. Eso es una ilusión, es algo que no se puede dar. Aquí vamos a producir necesariamente para los próximos 50 años o más basura cada día por persona, y así vamos conforme vamos avanzando la economía y somos más prósperos, más basura vamos a producir. Es una realidad. Entonces, lo que hay que hacer es cómo aprovechar la basura de una manera más eficiente. Y obviamente hay tecnologías que son más caras, claro está, y hay que hacer una inversión, pero para saber para qué se va a hacer. En estos momentos, si alguien viene a Costa Rica y se pone a producir cualquier idea innovadora, pues no tiene reglamentos de calidad, no tiene sistema de precios, no tiene quien defina cómo hacerlo, porque falta mucho por hacer, pero se tiene que comenzar haciéndolo en el camino correcto. Y perdón que te interrumpa y te robe un minuto, John. Ahí es justamente donde reside de que probablemente no podemos ni aspirar ni al 10% en un contexto de una potable crisis energética. A ver, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo tener que echar a andar toda esta maquinaria institucional, más lo que implica cultura, porque uno dice, bueno, es que se produce la cantidad de basura, qué sé yo, de lo que diariamente se dispone. Yo creo que dentro de las mediciones no estaba el impacto del comercio internacional, por ejemplo, solo en paqueterías, de lo que llega hoy al país en paquetería, que no es necesariamente basura producida por cuestión de consumo diario, sino importamos literalmente paquetes que en menos de 3 minutos lo estamos desechando y lo ponemos ahí en espacios de pseudo reciclaje, que tampoco creo que el proceso de reciclaje sean cuestiones muy sostenibles, francamente. Pero, bueno, financieramente debe ser un buen negocio, pero digo, desde una perspectiva del escenario en el que nos encontramos, Johnny, desde el escenario de una emergencia a las puertas de 2, 3 meses, acabas de dar en el punto. O sea, estamos hablando de que se requiere hacer todo un cambio estructural para sacarle al menos a ese 10%. O sea, de una manera, a ver si te entendí bien. Si todo se hace en todos los 84 cantones, obtenemos el 10%. Entendí que lo decías así. Entonces, a nivel nacional, tenemos una capacidad tremendamente limitada de hacer esto de una fuente alternativa de combustibles, biocombustibles, para empezar mínimos y consumos. No nos extrañemos de que Costa Rica atraiga inversión en algún momento de grandes centros de datos para inteligencia artificial, que eso consume toneladas de toneladas de toneladas de energía eléctrica. Conozco unos colegas en México que están invirtiendo incluso en las minas que ya están abandonadas porque tienen un proceso de plasma, no sé qué cosa, perdón que lo diga así, en esa informalidad, no soy científico, pero están aprovechando a través del plasma para venderle esta energía a los grandes centros de datos
internacionales ubicados en Asia y en Europa. Imaginémonos un escenario de esos, John. Así es, y complementando lo que estás diciendo, Jorge, don Juan, me parece que el punto neurálgico de todo de este contexto de replanteamiento de las fuerzas y las cargas de la matriz energética parte de la voluntad política que ahorita está apagando incendios forestales en algunos sectores del país y no tiene este punto como algo estratégico, urgente y necesario de atender. Esa voluntad política nos puede pasar una factura alta si no vuelve a ver a tiempo, es decir, ya estamos un poco tarde por el contexto que bien explicaba Jorge al inicio, de cómo podemos hacer ese efecto de contención y de diversificación de la matriz energética para poder darle sustentabilidad a la sociedad como tal. Estamos en una situación, pues, y debo decir esto, no, no se trata de si es este gobierno o los gobiernos pasados, no, si simplemente Sí, es una trayectoria es que un todo. trae el país desde mucho tiempo atrás. Al menos en este gobierno, y me consta porque lo he visto personalmente, sí se ha tratado de hacer, al menos en algunos sectores, sí se ha tratado de hacer algún cambio, pero eh, no se trata de que una persona lo haga y el resto no lo haga, sino se trata de que todos hagamos esto hacia el futuro. Ese es el primer tema. Y el otro tema es que evidentemente el país no ha avanzado porque el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene, digamos que más de 16 años desde que se creó la ley GIR y hay un artículo 4 de la ley GIR que dice que le corresponde al Ministerio de Salud establecer cuáles son las mejores tecnologías. Al día de hoy no lo han hecho. Lo que han hecho es reglamentar lo peor de todas las tecnologías, que es el vertedero y la incineración. En todo este contexto, Entonces, sí, ajá. adelante, adelante, don Juan. No, les contaba de que hay una inercia preocupante y que esto se llama el Ministerio de Salud, y no de ahora, sino de todos los ministerios de salud, donde se han ido pasando, como pasando la pelota hacia adelante, hasta que llega un momento en que ya no se puede pasar más la pelota porque hay una capacidad instalada de recepción de los rellenos para recibir una basura. O sea, se acabó el asunto. Ahora, ¿qué hacer? Y se va a requerir, como lo preguntaba don Jorge, por lo menos unos 24 meses a 36 meses para poder hacer un cambio gradual de tecnología. Jorge. Perdón, tenía el micrófono apagado. Vamos a ver que a nivel regional, ¿quién es el que lleva la punta de lanza con el trabajo de biocombustibles y el manejo de los desechos, etcétera, etcétera? Y que podamos, no sé, pensar en algún tipo de esquema de cooperación sur-sur. Digo, somos países con fondos muy limitados, con capacidad institucional muy limitado. Hoy precisamente en la mañana, leyendo el periódico, veo que la Universidad Nacional precisamente emite 10 recomendaciones para mitigar la crisis energética, ¿no? Y habla cuestiones que parecen todavía más cuesta arriba, y es hacer más eficiente el transporte público. Y tenemos todo un tema con el asunto del tren eléctrico que no pasa. Somos de los poquísimos países que vivimos todavía en este estancamiento tan espantoso. Realmente es un caos. Casi todas las capitales del mundo se están moviendo con sistemas de metro o metrobuses, pero eh, ese no es el tema de hoy. Pero ¿cuál es el país que mejor provecho le está sacando a los biocombustibles y que está dando, digamos,
buenos resultados y que capaz, como te digo, podría ser una solución de cooperación sur-sur. Yo no sé, don Jorge, si es un asunto de cooperación sur-sur o sur-norte o norte-norte. En cuanto a tecnologías, las tecnologías más avanzadas están en Estados Unidos y están en Europa en el tema de aprovechamiento del residuo. Aquí hay que tener mucho cuidado de qué tecnologías se traen, porque hay tecnologías que se dicen ambientalistas y son más bien todo lo contrario, ¿verdad? Uno de ellos es que tener mucho cuidado a la incineración. Es un peligro gravísimo que se está tratando de introducir nuevamente la incineración, a pesar de que en 1992, por ahí, Costa Rica había declarado que la incineración no era viable para un país como Costa Rica. Sin embargo, lo vuelven a reciclar, lo vuelven a traer, simplemente porque hay interés muy grande en hacer las cosas un poco a la tica, a lo loco, y no de manera planificada. Yo insisto en que el Ministerio de Salud es el responsable de fijar cuáles son las mejores tecnologías, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la ley GIR. Y sin embargo, han pasado desde que se creó la ley GIR, que fue el 13 de julio del 2010 hasta la fecha, y el Ministerio de Salud ni siquiera se ha preocupado por fijar cuáles son esas nuevas tecnologías, porque de alguna manera a alguien no le interesa fijar las mejores tecnologías. Pues seguimos de alguna manera siguiendo en lo peor, que es el vertedero y la incineración, cuando deberíamos enfocarnos en lo mejor, ya sea plasma o puede ser la pirólisis, puede ser la gasificación o otras tecnologías similares que son las que son tecnologías de punta en países que ya tienen el avance de esas tecnologías. Son tecnologías probadas. No es que queramos establecer un laboratorio en Costa Rica, sino son tecnologías probadas en otros lados. Obviamente más caros comparado que un relleno, pero ambientalmente más eficientes para reducir la gran contaminación que tenemos en este país y además para producir un bien económico de algo que hoy en día es lo que llaman los economistas, un mal económico, un daño ambiental, que es que nadie quiere la basura, pero a su vez de la basura es posible sacar energía. En estos contextos internacionales que estamos ya incursionando en este tema, el proceso, ¿qué tan lento ha sido para los países que van más adelante? ¿Ha sido fácil cultural y económicamente y políticamente? ¿Ha llevado mucho tiempo? ¿O es un proceso tal vez de vía dolorosa, haciendo la metáfora correspondiente, de que no se puede saltar un país para poder implementar correctamente el uso de los biocombustibles en una distribución de matriz energética más estable? Es un proceso que es muy difícil por la preponderancia o digamos el predominio tan fuerte de no solamente de la técnica, que no es una tecnología, la técnica del vertedero es una técnica, no una tecnología. Y quienes manejan esa técnica, pues son empresas muy fuertes económicamente, en donde lo que interesa ahí es pues capturar la mayor cantidad posible, sacarlo de las calles y llevarlos a un sitio específico, a pesar de que al llevarlo ahí se va a producir el gas en un 60%, 65% el gas metano. El gas metano, a su vez, es por lo menos 28% es más contaminante comparado con el CO2 para efectos de calentamiento global. Entonces, una de las cosas que se está haciendo, por ejemplo, la Universidad de UCLA, Estados Unidos, la Universidad de California, Los Ángeles, diciéndole, señores, hagamos un freno, paremos esto, un freno de emergencia, porque la situación no puede seguir. Tenemos que buscar otras alternativas. Esas otras alternativas obviamente son más caras y eso tenemos que entenderlo, pero eso no quiere decir que no sean sostenibles, porque sí es posible hacer un proyecto sostenible económicamente, ambientalmente y políticamente. Es mucho mejor hacerlo
aunque se dure más tiempo en la recuperación de la inversión. Y aquí es un asunto donde todos debemos comenzar a explorar. Y esto espero que no sea la primera vez, don Jonathan y don Jorge, que hablemos de este tema, porque es un tema muy novedoso y un tema es muy difícil de ejecutarlo, y que los Estados Unidos, Europa lo ha pasado y lo está pasando en estos momentos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo para beneficio de la humanidad misma. Un detalle que me queda ahí en ese contexto y argumentación suya, don Juan, es qué efectos negativos podría tener socioeconómica y socioambientalmente Costa Rica si no hacemos nada, si seguimos pateando la bola para adelante. ¿Cuáles serían los efectos palpables para el país? Bueno, es que, don Jonathan, en este momento Costa Rica ha reconocido públicamente que hay 64 vertederos cerrados, pero técnicamente no fueron cerrados, sino abandonados. Entonces, el hecho de que usted abandone un vertedero no quiere decir que el vertedero no siga emitiendo gases, sino que todo vertedero, ya sea llámese el relleno sanitario o como de manera increíble el Ministerio de Salud pretende mediante un reglamento que se les llame de ahora en adelante, óigame usted, parques ambientales, Sí. Parques ambientales, a lo que es hoy en día conocido todo el mundo como un vertedero. Entonces, se trata de ponerle, vestir a la mona para que se vea más bonita, pero como dice el dicho costarricense, aunque vistamos la mona siempre, el rabo se le va a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay que buscar cómo hacer cambios todos juntos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que en esos momentos se está diciendo que ya los vertederos están al tope. Entonces, lo que se va a hacer es más vertederos de manera ilegalmente inconstitucionalmente, porque va a ser contra la voluntad de las comunidades, y entonces va a haber necesariamente mayores condiciones de inestabilidad social, reacción política innecesaria, ineficiencia en la solución, cuando perfectamente podemos hacerlo de una manera planificada, con calma y con criterios realmente racionales y económicos. Jorge. Realmente este es un temazo, Johnny, porque, a ver, por donde quieras que lo veas, el Estado está obligado a tener que hacer algo, sea por cuestiones para mover la economía, sea de la forma en que debe organizar la no dependencia absoluta. Bueno, sabemos de que somos un país que hemos apostado por la naturaleza y por ende la extracción de petróleo o de gas no está contemplado, al menos a hoy, 30 de mayo, no está todavía sobre la mesa como algo potable. Lo has dicho muy bien, desde el año 92 Costa Rica se comprometió internacionalmente, como le encanta hacerlo, ¿no? Que se compromete internacionalmente a N cantidad de cosas, y aquí hago un paréntesis, yo sí recuerdo los botaderos de basura, de hecho yo crecí allá en San Diego de Tres Ríos, Johnny, y era muy usual en el paisaje urbano de ese momento, el Río Azul, ¿no? O sea, era parte además de que es parte, Río Azul es uno de los cantones, perdón, es uno de los distritos del Cantón de la Unión, de donde yo crecí, y pues evidentemente había siempre una referencia, ni qué decir pasar por ahí, lo que implicaba olor, ver esta cantidad de carroñeros que volaban y sobrevolaban o andaban por la calle todo el tiempo ahí, y eso era precisamente pues la solución. Hoy ese es un paisaje completamente verde que está ahí y que tal vez las generaciones más actuales no saben ni qué fue de lo que hubo en esa montañita, ¿no? Pero volviendo al tema de los compromisos, la coyuntura que estamos hablando de un conflicto internacional nos pone necesariamente a hablar de esto como un urgente nacional. O sea, yo pensaría, y si alguien de la nueva administración me está escuchando, ojalá que lo haga,
pero tiene que haber una mesa intersectorial de que esté hablando ya de qué hacer si nos cierran la llave del combustible. O sea, ya suficiente tenemos con los temas de tipo de cambio, problemas de coyuntura internacional. O sea, realmente es un asunto enorme el que se nos puede venir encima. Pero también digamos, en esa conducta nacional que ha tenido Costa Rica de comprometerse hacia estándares de derechos humanos, hacia estándares ambientales sobre todo. Recuerdo, pues evidentemente el consenso de Costa Rica, ¿no? Que venía a ser la contrapartida del consenso de Washington, que lo había propuesto en algún momento, creo que la administración de Oscar Arias, hace algún tiempo, pero no, diariamente están saliendo nuevos compromisos a los cuales Costa Rica soberanamente se somete, y uno de ellos es precisamente lo que producen los tribunales internacionales en materia de derechos humanos y su relación con el medio ambiente. La Corte Interamericana ya tiene 2 opiniones consultivas sobre medio ambiente, una sobre medio ambiente y una sobre crisis climática. Y dentro de los temas de la mitigación de la crisis climática o del cambio climático está el estándar reforzado, precisamente, de prevenir daño ambiental, de regular actividades que impacten los ecosistemas, de aplicar el principio de precaución en materia ambiental, que es una cuestión súper importante, y ello implica también evaluar el impacto real de las nuevas políticas verdes, de las verdaderas políticas verdes, porque bien señalabas de que incluso por ahí puede estarse camuflando algún tipo de tecnología que no termine de ser tan verde. Creo que nos quedan 3 minutos de programa, John. Así De es, ahí. así Sí, es, ok. don Juan. Adelante para un cierre. Exactamente. Entonces, a manera de cierre, No. y gracias por poner sobre la mesa de que va a haber un segundo programa, porque me encanta la idea y mucho te lo agradecemos, pero la perspectiva sobre el tema de cómo lo podríamos estar analizando en un año aproximadamente. El problema ha sido, no, hombre, que ya por el año 1992 Costa Rica propuso, si usted se acuerda, allá por Indonesia, se hicieron una serie de propuestas muy interesantes sobre la agenda verde. Resulta que el mundo tiene dos monedas. Una cara de la moneda es la agenda verde y la otra es la agenda café. Entonces, ¿qué ha hecho el país? Y porque la agenda verde ha hecho mucho. Y visto esto, es una forma muy interesante de tener ingresos de turismo, de tener una apertura turística impresionante, que viene gente a ver lo que es todo el ecoturismo. Esto fue un éxito, pero se descuidó y hasta ahora no se ha tomado en cuenta de ningún gobierno de los últimos 60 años de lo que se llama la agenda café. Y llamo por agenda café el tratamiento de los residuos sólidos y el tratamiento de las aguas negras. Esto es un tema que nadie quiere tocar porque no es bonito. Y entonces esa parte no bonita, alguien tiene que comenzar a verla, pero verla de una manera sostenible ambientalmente, económicamente y como una oportunidad de crecimiento sostenible del país. Eso es lo que estamos proponiendo para que sigamos conversando sobre este tema el día que usted me lo pida. ¿Ok? Perfecto, don Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Se lo agradecemos mucho. Un gusto, querido. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Cuídense igualmente. Gracias, Jorge. Un gusto. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. No se separen de la señal de la 89.1 FM. Siguen muchos programas de hacer conciencia y de ver la realidad nacional. No se los pierdan. Nos escuchamos el próximo lunes. Mañana, día feriado, transmisión especial desde la Asamblea Legislativa con el equipo de CRC 89.1.